Ahora sí a lo que nos importa, que son las patologías realmente que nos pueden ir en el examen, ¿no? Ya hemos hablado del oído externo. De esto, básicamente, decirles que patológico es, por ejemplo, esto, ¿no? Hay algunas personas que tienen un orificio cutáneo, ¿no? Que son pequeños fístulas, ¿no? Pequeñas estructuras que son bases o rezagos embrionarios que van a tener un conducto y un saco, así. Y a veces se pueden infectar, ¿no? Tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Si vienen ustedes con un paciente, tienen un paciente que tiene una fístula preauricular infectada, tratamiento para la infección y cuando ya pase, se quita esa fístula. ¿Ok? Número uno. Número dos, estos pequeños apéndices aquí o excrescencias cutáneas preauriculares. También son embrionarios, no tienen ningún efecto importante, solo son estéticos. ¿Ok? Pero si la fístula hay que operarla. Lo otro es básicamente, esto es básicamente estético. Otro problema, la implantación baja de orejas. Si hacemos una línea horizontal del canto externo del ojo y el pabellón auricular está por debajo, pues hay que estudiar, ¿no? La mayoría son problemas genéticos, ¿no? Cromosomopatías que se acompañan, por ejemplo, ¿no? Acá, como el síndrome de Down, por ejemplo, Edwards, etcétera, ¿no? Entonces, tienen implantación baja de orejas. ¿Qué más? Ya vimos sobre el cáncer del pabellón auricular. ¿Cómo se llama esta zona? Hélix, ¿cierto? Es la que se expone más al sol. ¿Y qué más? El signo del trago, por ejemplo, que es positivo en otitis media aguda de lactantes, porque son pequeñitos y el conducto es cartilaginoso, delgadito, y en otitis externa bacteriana en los adultos, ¿no? Ustedes tocan eso y duele, esto es una infección bacteriana en los adultos, ¿no? Vamos, un tímpano normal, un tapón de cerumen, vean la importancia, pues se nota, ¿no? Obviamente el cerumen que está, no solamente está compuesto por glándulas o por secreción oleosa, sebácea. Ahí también están metidos, por ejemplo, gránulos de cobre, están metidos también pelitos, ¿no? Detritus del conducto, epitelio, ¿cierto? Del conducto que se desprende, piel muerta, en otras palabras, que hace que este cerumen sea hidrofílico. Cuando ustedes le entra agua, por ejemplo, van a la piscina y les entra un poquito de agua, entonces estas células muertas que están allí son hidrofílicas, van a crecer, van a hidratarse. Y por eso el cerumen se hace pues un tapón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son células que son hidrofílicas. Entonces, cuando vamos a la piscina o a la playa y nos entra agua o en la ducha, ¿no? Se forman los tapones que ya estaban puestos allí, pero al hidratarse se expanden, ¿cierto? Tapón de cerumen. Muy bien, esa es la patología más frecuente de problemas conductivos, de tipo conductiva en los adultos. ¿Okay? El tapón de cerumen me genera la hipoacusia conductiva con mayor frecuencia en adultos. Vamos, esa es, bueno, para la parte infecciosa empezaremos hablando sobre la otitis externa. Fíjense aquí, esta patología se va a caracterizar por otorrea, como lo pueden ver acá. Miren la imagen otorrea. Obviamente está todo inflamado y cerrado, hipoacusia. Hay dolor. Oigan, se llama otodinia u otalgia. A ver, el nombre correcto. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el dolor de oído? ¿Otodinia u otalgia? ¿Qué dicen, chicos? El nombre correcto es el nombre correcto es otodinia. Sí, el nombre correcto es otodinia. Solo que la otalgia es el nombre referido, ¿no? O es el nombre, o es el dolor, digamos, que no es propio del oído. El dolor propio del oído se llama otodinia. Y el dolor parecido o cercano al oído se llama otalgia, ¿no? Aunque es del oído, está cerca al oído, pero no es propio del oído. ¿Ok? Otodinia es el dolor propio del oído. Otalgia es el dolor que está allí, pero no es del oído. Por ejemplo, puede ser la mandíbula, otalgia, ¿no? Aunque comúnmente, exactamente, otalgia de lo referido. Aunque comúnmente le llaman otalgia, pero debería ser otodinia, ¿ok? Entonces, si no hay trago positivo, obviamente, ¿no? Ustedes tocan esto y les va a doler, ¿cierto? Pero si predomina el prurito en vez del dolor, eso es un honguito, micosis. Bien, entonces tenemos las formas bacterianas y las formas no bacterianas. Dentro de las formas bacterianas tenemos tres tipos. La circunscrita o forúnculo, que es la infección de un granito o un folículo piloso. La difusa o del nadador, que es la que estamos viendo acá. Y la externa maligna o del diabético. ¿Ok? Las no bacterianas tenemos los hongos y los virus. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver la clasificación bacteriana. Tenemos aquí la circunscrita o localizada, aquí está el famoso forúnculo, ¿cierto? Esta está afectada, o básicamente, digamos que ocasionada por el estafilococo aureus, que es de la piel, ¿no? Y hay dolor al mover el pabellón. La otitis externa difusa o del nadador, esa es de todo el conducto. Miren cómo todo el conducto está afectado. Y como ustedes ven en su nombre, nadador o difusa, la del nadador
agua, ¿cierto? Aquí generalmente es porque fue a la piscina o a la playa o se le quedó el agua. ¿A qué bacteria le gusta el agua? A la pseudomonas. Recuerden que la pseudomonas le gusta mucho vivir donde hay secreciones, líquidos, ¿no? Medios acuosos. Obviamente, pues en cuidados intensivos, secreciones, flemas, ¿no? Ahí está la pseudomonas. También tenemos el staph, ¿no? Y proteus, pero básicamente pseudomonas, ¿ok? Y si es que es pseudomonas, la secreción será verde azulada, como lo están viendo o como lo van a ver aquí. Miren, ay, perdón, regreso aquí. Miren, es una secreción verde azulada, ¿cierto? La pseudomona. Entonces, en ambos casos se tiene que tratar con gotas óticas, ¿no? Se le puede dar o hacer limpieza muy delicadamente, ¿no? Eso es bien doloroso. Una limpieza del conducto. Y antibióticos sistémicos, dar o no dar. La respuesta es no. ¿Ok? Primero, antibióticos tópicos. ¿Cuándo damos antibióticos sistémicos? En dos circunstancias. Cuando la infección sale del conducto, o sea, por ejemplo, se mete por las partes blandas, se puede ir protegido de la cara, entonces ahí damos antibióticos sistémicos, o como en este caso, cuando está tan cerrado que las gotas no entran. Entonces allí también se le da antibióticos sistémicos. Si no, solamente antibióticos tópicos, ¿no? Estoy hablando de ¿cómo se llama esto? um, ciprofloxacino en gotitas, ¿no? Moxifloxacino en gotitas, ¿no? Entonces, todo lo que sean las quinolonas en gotas, ¿ok? Vamos. En cambio, cuando tenemos un paciente que tiene la infección maligna o necrotizante, aquí sí, sobre todo si son diabéticos o inmunodeprimidos, estos pacientes no van con gotitas, ¿eh? Aquí también es una pseudomona, pero esta es una pseudomona pues mucho más eh, infecciosa, ¿no? Mucho más dramático su efecto en los pacientes, ¿no? Entonces, aquí va a afectar partes blandas, pabellón auricular, y esos pacientes van a terminar en limpieza quirúrgica, en quirófano y cuidados intensivos. Esto es muy delicado, ¿ok? Tiene una alta letalidad, ¿sí? Otitis externa, necrotizante o maligna, ¿ok? Diabéticos o inmunodeprimidos. Entonces, pregunta típica, y por favor, esta pregunta quiero que le pongan un asterisco, le pongan una marca, no sé, márquenla por favor, porque esta pregunta es bien frecuente, ¿no? Es bien popular. Entonces me dice, vamos a ver, este es un paciente adolescente de sexo masculino sin ningún antecedente de importancia. Va a la consulta por presentar hipoacusia, dolor moderado y secreción por el oído derecho. Miren, vamos a marcar, ¿no? Y yo les recomiendo siempre que hagan eso, ¿no? Marquen lo importante. Hipoacusia, ok, algo le pasa en el oído. Dolor moderado. El dolor, tres cruces, ¿no? Moderado es dos cruces, severo es tres cruces y leve es una cruz. Entonces, este tiene dolor dos cruces, dolor moderado. ¿Ok? Y además tiene secreción. Vamos, ¿será un tapón de cerumen o será una infección del oído externo? Dice, ha ido a la piscina 2 días antes y usa hisopos, o sea, tiene los factores de riesgo para los dos, para tapón y para otitis externa. Antecedentes de importancia, pues no tiene ningún o no ha tenido ninguna infección respiratoria, pero sí ha ido a la piscina o a la playa. Ok, claro, una pseudomona. Y la respuesta es otitis externa. ¿Pero por qué no un tapón de cerumen? Pero miren lo que dice acá. Dice secreción. ¿Ok? Por esto vamos a infección. Y dolor moderado. Dolor dos cruces también es para infección. El tapón de cerumen duele solamente una cruz. Duele, pero es un dolor muy leve y no hay secreción. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico es una otitis externa. Me preguntan cada qué tiempo se dan las gotas y por cuánto tiempo. Bueno, ideal es mañana y noche, ¿no? Son las gotitas de las quinolonas, se dan mañana y noche. ¿Y por cuánto tiempo? Pues unos 3 a 5 días, ¿ok? Viendo más o menos cómo se mejora el paciente. No excedernos del tiempo. Si uno excede en el uso de las gotas antibióticas, que justamente me preguntan en el chat, doctora, ¿le puedo dar las gotas antibióticas una semana, 2 semanas, 3 semanas? Cuidado, porque el exceso de gotas antibióticas, como todo, barre con la flora natural y aparecen en su defecto los hongos, que lo vamos a ver en la segunda parte, ¿ok? Entonces seguimos, esto es una otitis externa. Y recuerden siempre esta imagen, tengan esta imagen mental cuando tengan una pregunta sobre piscina, playa o hisopo. Bien, el niño o la paciente o quien sea la pregunta, ¿no? Paciente va a la piscina o a la playa o usa el hisopo, pues todas estas me pueden dar dos opciones por igual.
ya sea una infección llamada otitis externa o ya sea un tapón de cerumen. Pero ¿qué predomina en el tapón de cerumen? Pues aquí predomina la hipoacusia y el dolor solo es una cruz, ¿no? Pero es más que todo la hipoacusia, porque yo les dije, son células epiteliales que se escaman de nuestro conducto y que son hidrofílicas, entonces estas tapan, ¿cierto? Esos al crecer el tapón, pues obstruyen y dan hipoacusia, una cruz de dolor, un poquito de prurito, pero no hay otorrea. Y todo lo contrario en una infección del oído externo, donde hay dolor, tres cruces, ¿no? O dos cruces, ¿no? Y otorrea. No hay, hay hipoacusia, obviamente, ¿no? Pero no hay lo que predomina acá. En el tapón de cerumen es la hipoacusia y en la infección es el dolor y la otorrea. ¿Ok? Dolor y la otorrea presente, ¡pum! Eso es una infección del oído externo. Hablemos de los hongos. Pues aquí hay dos tipos de hongos, ¿ok? Uno que me da un exudado negruzco y otro que me da un exudado blanquecino. Miren, negruzco como le están viendo acá en la imagen grande, ¿no? Y otro blanquecino como en la parte chiquita. Entonces, cuando hablamos de una infección de los hongos, hay dos tipos de hongos a investigar. Uno que se llama Aspergillus niger, como el que están viendo arriba, y otro que es la Candida albicans, como es el que están viendo abajo. Pregunta para ustedes, ¿cuál es el hongo más frecuente? ¿Aspergillus niger o Candida albicans? ¿Qué dicen todos? Aspergillus, súper, súper, por ahí Candida. Ok, miren, lo puse en grande, Aspergillus, para que nunca se olviden. Acuérdense de esto. El Aspergillus, aunque no lo crean, ¿eh? El Aspergillus es el más frecuente. Yo también pensaba que era la Cándida, chicos, pero no. El Aspergillus niger es el más frecuente y yo misma lo he visto, lo he comprobado en los pacientes, ¿no? Uno ve una mancha como negruzca, como un éxodo negruzco, esos son Aspergillus niger, ¿sí? Y estas, como les dije hace un momento, aparecen por el sobreuso de los antibióticos en gotas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué produce? Produce prurito y otorrea, ¿no? ¿Se puede producir en otros pacientes que no han utilizado gotas antibióticas? Sí, cuando generan humedad, ¿cierto? Por ejemplo, algunos pacientes diabéticos o algunos pacientes que tienen mucha humedad en los oídos, ¿no? Que tienen, por ejemplo, psoriasis o que les entra un poco de agua y no se secan bien, pues pueden aparecer estos, ¿ok? También. Lo que caracteriza aquí es el prurito, ¿ok? Y la otorrea, pero prurito básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar el conducto, hay que dar antimicóticos tópicos, ¿no? Hay que cambiar el pH, ¿sí? Hay que cambiar el pH para mejorar y eliminar. Hay que hacer la vida más difícil al hongo, ¿ok? Cambiamos el pH, etcétera. Muy bien, seguimos entonces. Hablemos sobre las infecciones virales y justo lo que hablábamos al principio, ¿no? Me dijeron muy bien el síndrome de Ramsay-Hunt. Entonces, el síndrome de Ramsay-Hunt o la otitis externa viral es la manifestación de un virus que vive en el oído interno. Específicamente vive este virus en el ganglio geniculado que forma parte del nervio facial. ¿Ok? Recuerden que geni o genu en latín significa rodilla, ¿cierto? Entonces, es como, digamos, ¿no? Es la rodilla del facial, hace una vuelta y esa rodilla es el ganglio genicular. Ahora les presento una foto, ¿ok? Entonces, allí vive el herpes zóster. Y cuando se manifiesta, lo hace obviamente en el nervio facial. ¿En dónde? En el pabellón auricular, en la concha auricular. Obviamente, si es un problema del nervio facial, va a aparecer con parálisis facial, ¿sí? Entonces, miren, este herpes va a producir malestar, prurito, ¿no? Fiebre y las vesículas que luego coalescen, ¿no? Y lo más importante es una parálisis facial, que puede tener o no síntomas auditivos. ¿Por qué? Porque ya les dije, el nervio facial pasa por el oído medio, ¿no? Y el oído interno. Entonces, cuando ustedes sean grandes neurólogos o grandes médicos internistas o médicos de emergencia, médicos de familia, y vean un paciente que tiene una parálisis facial, chicos, por favor, así, por favor, eh, se los digo literalmente, revisen el oído. Pueden aparecer primero esas pequeñas vesículas y después así, ¿no? Como si fuera una piel quemada o como si fuera un eczema, pero como una piel engrosada con costras, ¿ok? Porque al principio son vesículas, pues eso cualquiera lo detecta, ¿no? Pero esto se nos puede pasar a veces, ¿no? Que es la segunda parte, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dar tratamiento. Obviamente, este paciente se hospitaliza, ¿ok? Este no se va a su casa. Se hospitaliza porque hay que asegurarnos que tome el medicamento.
¿cierto? Aciclovir, valaciclovir, famciclovir, ¿no? El valaciclovir, pues, familia del aciclovir, buenísimo. Estos medicamentos, sobre todo, algunos, acá está la controversia si algunos dicen bioral o bien endovenosa, pero hasta ahora los criterios es hospitalizar al paciente, ¿ok? Muy bien, entonces, la señora aquí tiene su parálisis facial, derecha o izquierda. Señora, cierra los ojos. No puedo, doctora. Cierra los ojos. No puedo, doctora. Ok, esta es, ¿no? El ojo que no se cierra es que el que no se mueve el párpado está paralizado, es el lado izquierdo, ¿cierto? Si ese médico pues fue acucioso y miró, obviamente tiene una parálisis por herpes zóster. Bien, antes de pasar, me preguntan por aquí sobre las gotitas antibióticas. En el caso de otitis externa, pues por más tiempo se podría dar hasta 7 a 10 días, Sandrita, máximo, no más de 10 días. Clotrimazol en gotas, si lo encuentras, porque antes había mucha clotrimazol en gotas, ¿no? Pero ahora creo que ya está discontinuado, ¿ok? Que ya acá no lo he visto últimamente, ¿ok? Clotrimazol en gotas. Tratamiento de los hongos, si no encuentran que en gotitas, lo que pueden hacer es colocarle con la yema del dedo limpio, ¿no? Bastante cremita, clotrimazol, y meterla, ¿no? Todos los días ponerse las gotitas y luego al final limpiarlo, ¿no? Delicadamente con un algodón. Eso lo hace, no lo hace el paciente, pues, ¿no? Eso lo hace el médico, bueno, ya sea el otorrino o ya sea un médico de otra especialidad, pero con mucho cuidado, ¿ok? Para que le permita escuchar, ¿no? Porque debe estar lleno de cremita, ¿no? Pero se hace generalmente con clotrimazol en crema, antes en gotas. Utilizábamos también el alcohol boricado, que es para cambiar el pH, ¿no? Para cambiar el pH del oído. Muy bien, seguimos entonces. La meningitis bulosa. Esta meningitis bulosa es una patología inflamatoria, infecciosa, viral. ¿Ok? La están viendo aquí. Miren ustedes este tímpano lleno de ampollas, ¿no? Que están cargados de sangre. Son ampollas hemorrágicas, ¿no? Entonces, esta meningitis bulosa aparece luego de una infección simple, ¿no? Una infección resfrío, una infección viral simple, un catarro, ¿no? Y está ocasionado básicamente por micoplasma y algunos, ¿no? Adenovirus, pero micoplasma es básicamente el responsable, ¿ok? Entonces, viene a la consulta, ¿no? Una niña, doctora, vengo porque me sale agua, me sale sangre del oído. O sea, sangre roja, roja, sí, doctora, sangre roja, roja. ¿Te has metido hisopo o algo, hijita? No, nada. Sangre roja, roja. Secreción, pus, nada. Sangre, sangre. Entonces, uno se acerca y le mira esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Definitivamente, no romper las ampollas, eso está contraindicado. Y se le puede dar un analgésico, gracias, o un antiinflamatorio, pero nada más. ¿Ok? Entonces, esa es una infección por micoplasma, ¿cierto? Es una infección que se llama meningitis bulosa. ¿Ok? Meningitis bulosa. Acuérdense porque la vamos a volver a ver en un ratito. Meningitis bulosa. ¿Cierto? Vamos. Otras patologías del oído externo, pues bueno, las patologías de la piel, ¿no? Como psoriasis, dermatitis, eczemas, etcétera, ¿no? Entonces, eso se maneja como problemas de la piel básicamente. Bien, otro problema, otra pregunta importante, el otohematoma, ¡pum! ¿Cierto? Golpe o traumatismo en el pabellón produce que haya extravasación de sangre en donde entre el cartílago y el pericondrio, entre el cartílago y el pericondrio. Y esta sangre se acumula y genera un efecto de masa que abomba el pabellón, ¿no? Es blandito, ustedes lo tocan y es súper blandito, ¿no? La historia es la siguiente. Atentos. Va este paciente el día martes a la consulta. Dice, doctora, el sábado estaba jugando mi pichanga, ¿no? Estaba jugando mi partido de fútbol, me dieron un pelotazo y me dolió un poquito, pero el domingo, el lunes empecé a sentir esto, ¿no? Que mi pabellón auricular o mi oreja empezó a hincharse, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues justamente este traumatismo hizo o produjo esta hemorragia de la sangre, ¿no? Este acúmulo de sangre que hay que drenar. ¿Por qué? Porque si no drenamos, esta sangre irrita, inflama y puede de alguna manera digerir, ¿no? El cartílago. Y esa orejita se hace más pequeñita. Entonces, si tenemos sangre acumulada en el cartílago, la inflama y tiene, como la sangre tiene elementos o sustancias químicas que pueden afectar o digerir el cartílago, pues ese cartílago se hace más pequeñito y se le conoce como orejita en coliflor. ¿Ok? Entonces, cuidado con esto, porque si uno no maneja bien el pabellón auricular de un paciente con otohematoma, lo que va a tener es una orejita en coliflor. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ahí va su coliflor.
No se olviden, eso hay que tratarlo de manera oportuna. Se le hace un drenaje, como lo están viendo acá, esta línea. Se aspira o se quita toda la sangre y se pone un tapón compresivo. ¿Ok? En mi época de residente usábamos yeso con algodón para poder comprimir. ¿Ok? Entonces ahí va. De preferencia, no lo hagan como médicos generales. Mejor, mándenlo al especialista. ¿Ok? Es mejor por problemas legales. Muy bien. Otra patología. Pues ya vimos el otematoma. Vemos orejita. Claro, esa es la del boxeador. Gracias por el aclararme. Muy bien. Ya vimos el otematoma. Su compañera me dice que es la del boxeador. Sí, efectivamente es la orejita del boxeador. O traumatismos crónicos, ¿no? Judo, karate, ¿no? Esos que hacen ah, traumatismos, ¿no? Ok. Pericondritis, patología inflamatoria que puede ser autoinmune, ¿no? La pericondritis recidivante, por ejemplo, que se acompaña de algunos pacientes que han tenido, por ejemplo, lupus u otros problemas autoinmunes, ¿no? Congelación, heridas por pérdida de sustancia, por ejemplo, que le muerda un animal, ¿cierto? El paciente bueno, o un ser humano, ¿no? Arranca la oreja. Tenemos cuerpos extraños que ahora vamos a ver y la patología congénita que la vamos a tocar con más frecuencia, con más detenimiento cuando hagamos pediatría en la segunda parte. Pregunta para ustedes. Vamos en el chat. A ver, nace un pequeñito, recién nacido. Ustedes son neonatólogos o son pediatras y reciben a un bebé que tiene microtia, como este caso. ¿De qué otra patología tenemos que asegurarnos que no haya malformación? La respuesta es, la van a ver acá, sistema renal, urorenal. Exactamente, muy bien, Over. Urorenal. ¿Pero por qué, doctora? Porque justamente el sistema urorenal se forma más o menos entre la misma semana, entre la quinta, octava semana embrionaria. Entonces, si hay patología de uno, puede haber patología del otro. ¿Ok? Entonces, siempre una evaluación o una ecografía en riñones para ver que no haya por ahí una malformación asociada también. Muy bien, seguimos entonces, chicos. Vamos a los cuerpos extraños en el oído, pues oído externo, ¿no? Obviamente, el oído externo. Tenemos esta clasificación que la hace en dos grupos: los grupos de los cuerpos extraños inanimados y los grupos animados que están en rojo. Entonces, empecemos por los inanimados. Y acá tenemos los que son de origen orgánicos e inorgánicos, ¿no? Los que son orgánicos son básicamente las semillas de cualquier eh, digamos, de cualquier grano, ¿no? Maíz, frijol, lo que sea. Entonces, cuando ustedes le colocan a un grano, una semilla, por ejemplo, una semilla de maíz o una semilla de frijol, ¿no? Le colocan en agua, ¿qué va a pasar? Pues se va a hidratar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, o en este caso, si tenemos un granito de frijol o cualquier granito, ¿no? No debemos colocarle agua. ¿Por qué? Porque el agua va a hidratar y va a hacer que el frijol sea más grande y sea más difícil de quitar, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es, miren, si acá tenemos una semilla de frijol, lo que se hace es pasar la cureta por un huequito o por un espacio que tenemos y jalamos. ¿Pero qué es la cureta, doctora? Bueno, pues la cureta es esto. Es un ganchito que tiene un círculo así. Esa es una cureta. Entonces, ¿para qué? Porque no tiene bordes traumáticos, no tiene puntas. Entonces, con eso hacemos palanca y jalamos el granito, ¿cierto? El frijol o el maíz, lo que sea. ¿Ok? Número dos, tenemos un objeto o un cuerpo animado, o sea, una cucaracha, una mariposa, un insecto que se mueva. Lo que hay que hacer es matar al animal. Lo más frecuente son las cucarachas y las maripositas, estas, que comen la ropa, ¿no? Entonces, estos son los más frecuentes. Hay que quitar al animal muerto. Primero se mata al animal con glicerina. Esto nos permite matar al animal. Y una vez que ya esté muerto, hacemos lo que sea, ¿no? Lavado, extracción, lo que sea. Pero la respuesta aquí es glicerina siempre. Y si tenemos un cuerpo extraño de cualquier otro tipo, lo que sea, plástico, metal, lo que sea, hay que quitarlo con un lavado de oídos, ¿ok? Pregunta para ustedes. Vamos al chat. ¿Cuál es el cuerpo extraño que hay que tenerle mucho cuidado? ¿No? Que es chiquitito, son redonditos y que se meten a veces en los oídos, pero sobre todo que se los pueden pasar, ¿cierto? Y no son monedas, ¿eh? Son chiquititos y redonditos. Las pilas. Muy bien. Cuidado con las pilas. Muy bien, Over. Las pilas pueden emanar secreciones o líquidos
químicos que son quemantes y pueden producir fístulas, quemaduras, estenosis. Cuidado con las pilas. Pila que entra, pila que sale en ese momento. Nada que lo derivo, que lo mando, que no hay camión, no hay carro. No, me la sacan o sea, a las buenas o a las malas. Las pilas salen en ese momento. ¿Listo? Súper. Entonces, vamos a la parte finalmente ya de tumores del oído, ¿no? Empezamos con los tumores benignos, pues hay dos tipos, tres, ¿no? Pero dos importantes. El osteoma, como suben, acá bien lo dicen, ¿no? Está en singular. ¿Y por qué yo digo en singular? Porque el osteoma es unilateral. El osteoma, ¿ok? Este es el tumor benigno más frecuente del hueso temporal de manera genética, ¿no? Me da, como ustedes saben, hipoacusia conductiva, porque solo está en el conducto, ¿cierto? Esa es conductiva y es unilateral. Mientras que las exostosis, estas son bilaterales. Estas son crecimiento del hueso a partir del periósteo. Entonces, miren, aquí las exostosis son bilaterales. ¿Por qué se producen? Se producen cuando el paciente trabaja en un aire muy frío, por ejemplo, en la sierra, ¿no? O es nadador, es buzo en aguas muy frías. Entonces, eso es una reacción al frío en el cual va creciendo el hueso, pero lo hace de manera concéntrica. Entonces, va a generar es que los conductos pues se cierren, como literalmente lo digo, literalmente se están cerrando, ¿no? Y esto hay que operar, porque también me produce una hipoacusia conductiva, ¿ok? Exostosis. Y los tumores malignos tenemos, pues, básicamente son por exposición al sol, en personas mayores de 65, de raza blanca, varones por lo general, porque son los que más se exponen al trabajo, pues, ¿no? Están más tiempo afuera. Entonces, luz solar, irritación crónica, estas van a aparecer de dos tipos, ¿no? Los carcinomas epidermoides, como los vemos acá, en el lado izquierdo, que son más ulcerados, que los carcinomas vasocelulares, que son más indurados, es un nódulo indurado. ¿Cuál es más frecuente? El vasocelular, ¿ok? Entonces, el carcinoma epidermoide, úlcera, el vasocelular, nódulo, ¿no? Como lo están viendo acá. Entonces, esto es básicamente lo mismo, ¿no? Vasocelular, epidermoide, melanomas por allí también, pero en nuestra raza peruana casi no. Eso se ve más en pacientes de raza blanca. ¿Ok? Vamos. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta?